esta mañana de jueves, día eucarístico, somos invitados a esta oración de petición, ese pedir con valentía, con insistencia al Señor, pero sobre todo tener ese espíritu de los salmos, ¿sí? Los salmos es esa súplica que tiene una valentía grande y pide con insistencia, pero los que piden son personas pobres, sencillas, viudas, enfermos, hambrientos, sedientos, personas con necesidad de perdón, de reconciliación. Tantas veces nosotros tenemos que ponernos en su lugar y ser su voz. Y cuando nosotros pedimos, pues no pedimos ni suplicamos por nosotros mismos, sino por tantísima gente que tiene esa necesidad. Para quien ama, pedir es darse. Es decir, si pedimos por ellos, es para actuar, sabiendo que el Señor sabe de su sufrimiento. Y es a nosotros a quien nos llama, y nos llama a liberar, a sanar, a curar, a perdonar, a salvar. Para quien ama, pedir entonces se convierte en darse. El buscar es entrar en el amor de Dios, porque el llamar a la puerta es llamar a la comunión con el pensar, sentir, vivir del mismo Jesús. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto, tomado del capítulo 11 de Lucas, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que puede alejarnos de Él. Descubramos hoy en nuestra meditación, a veces no entendemos esa oración de súplica, esa oración de petición. La oración de petición o súplica en la Biblia se entendía quizás de una forma muy diferente a como la podemos entender hoy. Y la hemos reducido, pues sí, a aquel que puede, sin tener ningún problema, dificultad, pues puede pedir a Dios, ¿no?, cosas y tal. Es decir, una súplica de tipo piadosa, religiosa, malentendida. Se trata específicamente la oración de pedir, buscar y llamar, es la oración propia de los pobres, de los enfermos, las viudas. Es la oración propia de quien ha sido víctima de cualquier tipo de injusticia, de violencia, de abuso. El Señor dice a estas personas: pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Así lo vemos en la mayor parte de los salmos o en quienes suplican en los textos mismos del Evangelio, ¿no? Son personas pobres, viudas, extranjeros. Es el clamor
de aquel que pide clemencia, liberación de males, necesitados de asistencia, hambrientos, sedientos, enfermos, encarcelados. El Señor vino a predicar el Evangelio a los pobres, porque de los pobres es el reino de los cielos. Este es el mensaje. La oración que Jesús nos enseña, vamos viendo durante esta semana y durante este año dedicado a la oración, abre nuestra relación de amistad hacia el prójimo y nos empuja a la misión. Pero esta relación significa encarnar en mí la injusticia, el mal, la violencia, el abuso de tantísima gente, cualquier persona en cualquier rincón de este mundo. Y entonces abrirme a la oración al Padre, y eso me empuja a la misión, es decir, asistirles. Se pide para obtener algo para la comunidad, en el Padre Nuestro de la comunidad. Y para los demás, nunca encerrada en sí misma. Por la Iglesia, que formamos gracias al Espíritu del Padre y el pan eucarístico que compartimos. Los que comemos de un mismo pan nos convertimos, pues, en uno. Nunca se pide solo para uno mismo. Entonces no sería oración. No podemos entender la oración cristiana en una cuestión individual. Se pide para que crezca la comunión, para que nadie pase necesidad y para que se amplíen los confines de la comunidad, ¿sí?, hasta todo el género humano. Esto es lo católico, esto es lo universal. Por eso nosotros oramos, bendecimos a los enemigos. Es natural, sí, de todo hombre, desde que somos niños, pedir ayuda. Todos necesitamos algo y de los demás. En la vida religiosa somos conscientes que necesitamos de Dios. Así como ayer meditábamos cómo el Señor mismo nos enseña a pedir estas 7 peticiones del Padre Nuestro que limpian nuestros corazones y purifican nuestros deseos, porque ya sabemos pedir como conviene. Hoy por hoy se puede entender la oración de petición como, sin este contexto, pues pedir a Dios bienes temporales que satisfagan la necesidad de la vida cotidiana. Claro, se puede hacer ciertamente, ¿verdad? Pero no es el espíritu propio del Evangelio. Podemos pedir tanto en cuanto, diría San Agustín, esos bienes que pedimos contribuyan a la consecución de una gran fraternidad, es decir, de solidaridad, reconociendo la transitoriedad también de esos bienes temporales que estamos pidiendo. Dios siempre da, quizá no lo que uno pide, sino lo que necesitamos. El Señor siempre responde, siempre, sea aquí o en el juicio final, para la eternidad. No nos va a dar una piedra en lugar de pan ni una serpiente en lugar de un pez. Y es que los padres, al hacer oración, aprenden a educar a sus hijos. No dándole cosas malas, por supuesto. Mucho superior, pero por supuesto, aunque son malos. Ni tampoco dándoles todo, absolutamente todo cuanto pidan. No, sino que aprenden los papás a dar lo mejor. Es decir, lo que más les conviene para cada situación. Lo que les va a hacer mayor bien. Solamente de este modo los papás y los hijos aprenden a amar. Pero tengamos en cuenta que la oración cristiana no es un negocio, que es en lo que lo convierte en ciertos grupos, ¿verdad? En un negocio donde se manipula a Dios para que nos dé lo que codiciamos, todo enfocado al egoísmo, al bienestar material o emocional. No olvidemos, la codicia es la verdadera idolatría. Sí, Jesús nos pide y nos invita a pedir, a buscar, a llamar con constancia, pero en confianza,
dejando en manos de Dios la cosa buena, que es el Espíritu Santo, es decir, el amor al pobre, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al hambriento, al sediento, al encarcelado. Ahí está. Jesús se deja encontrar si le buscamos. En el pobre, en el enfermo, en el niño, en el pequeño. Ahí está. Y cuando llamamos a la puerta en la oración, Jesús nos ofrece cenar con Él, es decir, la misa, la Eucaristía. Pidamos entonces al Señor su Espíritu, para amar siempre, con la intensidad y la fidelidad del mismo Dios. Pidamos, por lo tanto, lo que hacemos en el Padre Nuestro, ser familia y capaces de construir fraternidad, ser ministros y administradores de reconciliación. La gente, y a veces también nosotros, ¿no?, convertimos la oración en una cuestión eficientista y utilitarista. En la oración cristiana lo determinante es la libertad del amor. Ciertamente no excluimos la petición, pero nada que ver con lo útil, con lo que sirve, sino que es pedir al amado en sí, en don de uno mismo a Él. Sería como esa petición, ¿verdad?, que se hace en el sacramento del matrimonio de esposo a esposa. Yo me doy a ti, yo te recibo y a la vez me dono también a ti. Para la oración, como para el amor, pedir significa darse. La oración cristiana bien hecha nos estimula a la conversión, a la palabra, porque esa palabra nos juzga y nos salva. Nos purifica de todo asomo de egoísmo o idolatría y nos abre el deseo al amor infinito de Dios. Contemplemos en este jueves eucarístico al Señor en la Eucaristía, dándose y pidiendo que también nosotros nos entreguemos a Él. Contemplemos a Jesús pidiendo al Padre en ese momento de Getsemaní o en ese diálogo desde la cruz.